Amigos, les damos la bienvenida. Estamos a unos instantes de iniciar este programa de manera oficial a través del radio, pero bueno, ya empezamos la transmisión. Como podrán ver en su celular, pues me acompaña la maestra Rosy Huepa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Juan Alberto? Muchas gracias. Gracias. El doctor Silvino Vergara. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Y el doctor Alejandro Sánchez. ¿Qué tal? Buenos días, mucho gusto. Saraí, muchas gracias, amigos que nos acompañan en todo el país a través de www.argoscursaradio.com y en esta transmisión especial arrancando el año estrenando tecnología, bueno, pues también a través de este Facebook Live, donde como característica, bueno, pues estamos transmitiendo en tiempo real en 360 y para nuestros amigos que tienen por ahí sus gafas de realidad virtual, bueno, pues estamos haciendo la primera transmisión. Es una transmisión histórica realmente, es la primera transmisión a nivel nacional, incluso no me atrevo a decir a nivel Latinoamérica. Ayer estuve buscando, no encontré, pero tampoco tengo la certeza de decir que nadie en América Latina lo ha hecho, pero hasta donde he visto somos los primeros. Entonces, pues me da mucho gusto que me acompañen en este inicio de año. Amigos, les deseamos lo mejor de lo mejor para este año. Y bueno, pues vamos a dar inicio a este programa. Rosy, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Juan Alberto. Muchas gracias por la invitación y qué gusto estar aquí con el doctor Silvino y con el doctor Alejandro para compartir algunos comentarios sobre este programa de Panorama Fiscal 2018. Bienvenida, Silvino, buenos días. Muchas gracias igualmente por la invitación y felicidades por el estreno de la tecnología. Muchas felicidades. Así es, Alejandro. También muchas gracias, es un honor compartir la mesa con expertos connotados fiscalistas. Gracias, bienvenido. Pues bueno, antes de iniciar quiero hacer una pequeña introducción y si le damos hacer un comentario muy breve en materia de la ley de ingresos y sobre algunos aspectos que estamos viendo en la OCDE. Y bueno, la ley de ingresos para este año está contemplando el ingreso más alto en materia tributaria de los últimos 14 o 15 años y de igual manera estaba buscando algunos números, algunos estudios y estaba viendo que en la OCDE la tendencia a nivel internacional pues es homologar lo que estamos viviendo en México, ¿no? Esta fiscalización que busca evitar la erosión de las bases, que busca pues una mayor recaudación, que busca una implementación de las nuevas tecnologías. Y bueno, yo quisiera que empezáramos este análisis, este programa, reflexionando sobre la herencia, sobre el legado que en materia tributaria, en materia fiscal, en materia jurídica tributaria nos ha dejado esta administración. Es decir, cuando los estudiosos del futuro analicen este sexenio, hasta donde vamos, ¿qué es lo que van a decir? ¿A qué conclusiones pues, podemos llegar al respecto? ¿Cuál es la herencia o el virus que nos han dejado? Porque sin duda también nos han hecho pues, daño en algunos aspectos de legalidad, en algunos aspectos de complejidad. Y bueno, pues empezamos con las damas, Rosy. ¿Qué opinas? Bueno, yo opino, algo que nos ha dejado sí es el uso de la tecnología que han usado las autoridades fiscales ahorita con toda la cuestión electrónica, contabilidad electrónica. Yo soy contador de formación, entonces eso lo vemos el día a día, ¿sí? Toda la cuestión de lo electrónico es bueno, ¿sí? Porque eso también nos hace que toda la carga de información nos respaldemos con un medio electrónico. Pero también por parte de las autoridades nos ha hecho que ellos nos estén fiscalizando, pero también eso conlleva una incertidumbre jurídica. Oye, ¿cómo lo van a hacer? ¿Cómo lo van a respetar? Igual con el cambio de tantas reglas, con las reglas misceláneas. Hace rato decías, es que en la ley de ingresos dice que va a haber un aumento en la recaudación si no ha habido impuestos nuevos. Cuando en años pasados ha habido impuestos nuevos, dices, bueno, ahí justificas el porqué de la recaudación, pero ahorita no, lo que nos hace pensar que realmente van con todo de la fiscalización. El asunto es que no van a fiscalizar a los que deberían de fiscalizar, sino a los de siempre, a los contribuyentes cautivos. Y entonces, igual algo que sí quiero dejar para la profesión de contador, que a los contadores nos quitaron fuerza, eso es lo que yo siento, porque nos hicieron mala propaganda acerca de no necesitas contador, hazlo tú mismo. Ahorita todavía lo seguimos viendo con la cuestión de los RIC, sobre todo. Oye, tú haz tu propia declaración, que hicieron que ellos también cayeran en sus propias, errores.
y eso los están fiscalizando, y también hicieron que, por ejemplo, no solo del dictamen, que el dictamen lo quitaron obligatorio, eso es parte de, pero sí, como que dijeron, no estás contador. Bueno, entonces, el contador es el que nos guía, el que asesora, que dice, bueno, este es el régimen fiscal que te conviene, etc., etc., no nada más es para hacer declaraciones, si es una cuestión más financiera. Pero sí, yo siento que sí nos quitaron fuerza ante la vista de todos los contribuyentes. Silvino, yo te he escuchado decir en alguna ocasión hablar, o en más de una ocasión, me gusta seguir todas las enseñanzas que tengo oportunidad de escuchar de tu parte, de hablar de esta crisis del derecho fiscal. ¿Cuáles son tus impresiones al respecto? Bueno, muchas gracias. Coincido con lo que comentaba ahorita Rosy. Yo creo que más que una herencia positiva, yo creo que hoy vivimos la peor crisis que pudiera existir en la materia tributaria. Yo le he denominado incorrectamente un derecho fiscal de la sospecha, más que un derecho fiscal recaudatorio, ¿no? Rosy y el maestro Alejandro han de recordar que pues anteriormente lo que veíamos era la fiscalización vía facultades de comprobación en una auditoría para fincar un crédito. El crédito era pues de alguna manera impugnado, era pagado, eran solicitados los pagos en parcialidades, etcétera, ¿no? Pero al final del camino hoy todo eso se ha modificado. Hoy ya no hay auditorías, hoy hay facultades de gestión que han sido de alguna manera autorizadas, legitimadas y constitucionalmente aceptadas por la Corte penosamente, ¿no? En razón a que desde ese punto de vista, pues la autoridad tiene hoy una facultad que no está prevista en la ley y que finalmente, pues a través de una jurisprudencia se le está dando esa oportunidad de que a través de la cancelación de los sellos digitales, de la verificación de los domicilios, a través de lo que viene siendo la verificación de operaciones inexistentes y toda esta serie de procedimientos de invitaciones, requerimientos, etcétera, que no son propiamente facultades de comprobación, pues es la manera en que la autoridad tiene presencia entre los particulares, ¿no? Es la manera en que la autoridad está revisando a los particulares. Y entonces comento que esa es la peor crisis que puede haber en la materia fiscal, por lo menos de unos 20 años a la fecha, en razón a que el principio de legalidad está pasando a segundo término, ¿no? Es decir, el principio de legalidad o la autoridad se lo ha brincado, por ejemplo, en las auditorías, en las revisiones, etcétera, o bien el propio contribuyente acudiendo a los acuerdos conclusivos. Todas las violaciones formales las estamos dando por validadas una vez que vamos a los acuerdos conclusivos en la PRODECON. Entonces, el principio de legalidad no se está respetando, y en un Estado de Derecho hay que respetar dos cosas: el principio de legalidad y la división de poderes. Si no respetamos ninguno de estos, pues entonces no existe Estado de Derecho, ¿no? Y creo que hoy estamos en una situación pues evidente que hay una crisis espantosa en ese sentido. Y ya después los demás derechos, ¿no? El principio de igualdad, ¿no? Lo que hemos platicado alguna vez, ¿no? Y para terminar esta intervención, lo que hemos platicado alguna vez, a mí se me hace absurdo y no encuentro lógica. Si en el inglés, en las clases de inglés de la secundaria, de la primaria, siempre existe el avanzado, el intermedio y el principiante, ¿no? Bueno, ¿cómo es posible que hoy en el impuesto de la renta solamente existan principiantes y avanzados? Y el régimen de intermedio desapareció, lo cual viola el principio de igualdad. No es tratar igual a los iguales. No puede ser, comparándolo con la materia de una clase de inglés, ¿no? No puede ser que los elementales o los básicos se den el brinco a avanzados, eso es imposible. Siempre debe haber por lo menos 3 medios. De kinder a posgrado, ¿no? Claro, y hoy lo que está sucediendo es que nos estamos brincando todo ese principio de igualdad, estamos confundiendo la igualdad jurídica con el igualitarismo. Entonces, por eso, por donde se vea, desafortunadamente hoy estamos viviendo una crisis de legitimidad de nuestras instituciones y más que nada del respeto al principio de legalidad. No podemos hablar de justicia si no cumplimos con el primer paso para llegar a la justicia, que es el principio de legalidad, ¿no? Muy cierto. Alejandro, tú tienes dos ópticas de alguna manera porque por mucho tiempo te desempeñaste como funcionario en materia fiscal. ¿Qué es lo que tú aprecias? ¿Qué es lo que tú puedes ver de esto que ya comentábamos al inicio, que es pues esta herencia que nos está dejando esta administración? Y bueno, pues quisiéramos escuchar tu opinión. Sí, cómo no. Yo siempre platico un poquito del otro lado de la mesa, es decir, trabajando para el fisco. Trabajando para el fisco muchos años precisamente en la fiscalización,
era dable, era muy frecuente encontrar las famosas facturas que yo le llamo voladoras, bueno, ahora las facturas falsas, que antes era muy común. Entonces yo veía desde muy joven que entré al fisco que por el otro lado hay una evasión terrible. Hay 50.000 razones por las cuales el mexicano no paga, no contribuye. ¿Sí? Entonces era todos los días encontrar facturas apócrifas, que era el pan de todos los días. La evasión era relativamente fácil comparada con lo que es hoy. Entonces yo creo que asesoran al fisco con la reforma fiscal del 2014, alguien que había estado del otro lado de la mesa, un grupo de particulares que saben por dónde le estaban pegando al fisco. Entonces, bueno, asesoran al fisco es cuando aparece el 69B, cuando aparece toda la control electrónica. Por ejemplo, antes era, al revisar una empresa encontrábamos que tenía ingresos en bancos, que era una omisión, era un ingreso omitido, pero decían ellos que era un préstamo de su abuelita. Y no había absolutamente nada en la ley. Entonces uno se sentía impotente, ¿qué hago aquí? Entonces ya en el 2008 dice la ley de renta que aquellos depósitos que sean préstamos o famosos futuros aumentos de capital, avísame, dame un aviso arriba de 600,000, entonces hay algo, empieza a haber algo. ¿Sí? Entonces, en cierta manera, hay una asesoría que recibe el fisco con la reforma fiscal del 2014, pero yo creo que ahorita esa reforma 2014, que vamos a llamarlo formal, en el 2018 mucho de esa reforma se va a materializar. ¿Sí? Es cierto las facultades de gestión, es cierto, pero yo creo que se están guardando y ahora sí ¿Por qué? Porque estamos hablando de un incremento del 9% de los ingresos del 2017 con ingresos 2018, de acuerdo al artículo de ley de ingresos de la creación para el 2018. Y si vemos el rubro de accesorios, estamos hablando de un incremento del 12-13%. O sea, entonces todo apunta a la fiscalización, ya no tanto con las de gestión, sino con la revisión electrónica. Ahora el fisco, aunado a todo esto, con todos los adelantos tecnológicos, ya tiene todo. Ya sabe de todo. ¿Y a qué obedece las reformas de todos los días del control antifiscal que ya entró en vigor? No es otra cosa que el fisco quiere un control mucho más exhaustivo sobre los contribuyentes. Es lo que busca. Claro que le vende la idea al particular, es para que te simplifique su trabajo, para que ya no presentes tan informativa. Bueno, esa es la manera de cómo. Obviamente el fondo es una mayor vigilancia, un mayor control. Entonces yo considero que en el 2018 se va a materializar la reforma, mucho de la reforma del 2014. ¿Sí? Claro, también hay que decirlo, ¿sí? Que por justos van a pagar justos por pecadores. Eso es cierto concretamente con el 69. ¿Sí? Va a haber los hay seguramente que la adquisición, la producción de servicios es genuino y efectivamente la autoridad va a sospechar de que no es genuino. Entonces ahí va a haber el problema, ¿no? Que por pegarle a los malos le va a pegar a la los sospecha buenos. que decía Silvino. Creo que a 4 años de distancia ya podríamos hacer pues algunos comentarios acerca de esta reforma fiscal. Bueno, la bandera con la que inició esta administración fue el de las reformas estructurales. Sí. Entonces les preguntaba o les comentaba al inicio cuál es la herencia, el legado o la maldición que nos va a heredar esta administración en materia fiscal desde el punto de vista integral, tributario, como el cálculo de impuestos, porque la fiscalidad es un fenómeno que tiene muchas aristas, muchos puntos de vista. Hace rato tocaste un tema un tanto sociológico, la percepción que ahora tienen o que han tratado de dejar en los contadores, ¿no? De que ya no necesitas un contador. Es una idea que nos trató de vender Calderón. Calderón lo hizo como una promesa de campaña. Peña Nieto lo hizo también como una promesa de campaña, y hasta por ahí en alguna ocasión escuché un chiste donde dice, no, pues sí es cierto, cumplieron su promesa, ya no necesitas un contador, sí. No necesitas 5, porque lo complicaron tanto que ahora es difícil, ahora necesitas contador y abogado y informático y etcétera.
¿Qué podríamos analizar a 4 años de distancia de esta reforma fiscal? Bueno, en primer lugar, el tema de lo que comentaba Rosy del asunto de la cuestión sociológica, por así decirlo, de que no necesitas contador, tampoco necesitas agente aduanal porque hoy es optativo, tampoco necesitas auditor porque ya no existe prácticamente el dictamen, tampoco necesitas abogado porque está la PRODECON. Entonces el tema es que la reforma fiscal del 2014 me queda muy claro que lo que busca es aislar a las personas, aislar a los contribuyentes. El que los contribuyentes piensen que aislados pueden hacer mejor las cosas que de alguna manera, pues con todo los 5 asesores o los 5 contadores que documentaban, ¿no? Eso yo creo que ese es el punto de vista de una política tributaria en razón a aislar a los particulares y que pues vayan a una oficina, con todo respeto, igual de burócrata que una oficina pública, pues a tratar de defenderse, a tratar de calcular sus impuestos, a tratar de, etcétera, ¿no? Entonces, ese es como que desde el punto de vista de lo que estás platicando en ese sentido. Y lo que comentaba el doctor Alejandro, pues el tema de los comprobantes, pues sí, pero si abrimos el artículo 29 y 29A del Código, todo ese sistema que hoy hablan de los comprobantes fiscales no está ahí. Está todo en reglas. Entonces, yo lo que decía al principio, se viola el principio de legalidad. No hay respeto a lo que dicen el legislador, no hay respeto, sino que todos se lo estamos delegando a la autoridad administrativa, y la autoridad administrativa está haciendo y deshaciendo lo que se le viene en gana, ¿no? A mí la verdad, en los cursos, incluso el último que tuvimos aquí oportunidad de impartir aquí en Argos, desafortunadamente empecé con un tema que a mí se me hace, la verdad, catastrófico, ¿no? Porque es increíble que hoy los grandes cursos, el doctor Alejandro no sé cuántos años estudió para estudiar el doctorado, Rosy da clases en la universidad, maestra, bueno, tú ni se diga, y bueno, toda la gente que tenemos hoy la oportunidad y que le agradecemos que nos escuche, de estarse capacitando, de estar estudiando, de estarse preparando, como para que digamos que hoy los cursos de moda son cómo llenar tus comprobantes fiscales. La verdad se me hace, con el perdón de la palabra, una verdadera estupidez. Un país que no aspira a otra cosa, porque un comprobante fiscal, con el respeto que nos merece, lo tiene que hacer un dependiente, lo tiene que hacer hasta la misma persona que nos ayuda en la limpieza del negocio, porque eso lo que permite es que el país produzca, el país mejore, el país crezca en la facilidad de estar haciendo ese tipo de operaciones. Pero el hecho de que hoy un doctor, un maestro, un asesor fiscal se aviente las horas explicando cómo llenar un comprobante fiscal, vivimos en un país pues de un pensamiento, pues no sé si todos tengamos que estudiar ese libro que dijeron en una feria de libro que alguna vez había que leer y que con eso era suficiente, digo, porque entonces si nada más estamos para eso, digo, ¿a qué aspiramos, no? Yo creo que, por eso decía yo al principio, vivimos una crisis como nunca del derecho fiscal, y porque hay un divorcio entre la parte operativa y los grandes cursos, porque los grandes cursos hablamos de precios de transferencia y que toda esta serie de regulaciones así muy sofisticadas, pero pues en la calle el ciudadano de a pie pues lo que está viendo es cómo llenar su comprobante fiscal, y entonces tiene que ir a un curso el contador, tiene que ir a un curso el asesor, para una cosa tan sencilla que debería ser tan sencilla, debería ser, pero que el sistema nos está provocando que eso sea lo primero que implique la falta de crecimiento del país. Si no hay un crecimiento del país y por otro lado hay esos aumentos de ingresos, a mí, en mi particular punto de vista, creo que esta determinación de la ley de ingresos es meramente virtual. Hoy vemos créditos fiscales, sobre todo aquí en Puebla, desafortunadamente, de 8 millones, de 15 millones, porque todo determinan presuntivamente. ¿Y cuándo le van a cobrar a un contribuyente 15 millones de pesos si tiene una panadería con un hornito que lleva 3 generaciones funcionando y que con ese hornito hoy determinamos presuntivamente que me debes 8 millones de pesos? Entonces también el tema es que tanto es virtual esta plática, como es virtual la determinación que hace la autoridad de los créditos fiscales. Y lo que le interesa, por mi muy particular punto de vista, lo que le interesa no es ir a cobrar esos 8 millones de pesos, sino es generar una cuenta por cobrar para que en la OCDE y en todos los organismos internacionales digan México está cumpliendo, porque mira, los contribuyentes le deben 800,000 millones de pesos a la autoridad. ¿Cuándo lo van a cobrar? ¿Quién sabe? Pero por lo menos ya está financieramente una cantidad virtual que en realidad es verdaderamente una burla, y es una falta de respeto a nosotros los ciudadanos, pues que hemos tratado todos los días de abrir un libro y de ponernos a estudiar algo. Muy cierto. Fíjate que quiero enlazar un poquito el comentario que hicieron ustedes
y con eso que acabas de decir, tú nos hablabas al principio, Rosy, de cómo ha afectado incluso la percepción del contador, porque esta idea que comentaste o complementaste en este momento, de decir, bueno, es que quieren como que aislar al contribuyente, ya no necesitas contador, ya no necesitas abogado, ya no necesitas agente aduanal, ya nomás me necesita a mí papá gobierno y yo te digo cuánto me debes pagar, y lo que yo digo es que me debes pagar todo. Rosy, ¿cuántos casos te ha tocado ver de contribuyentes que quisieron o le creyeron de buena fe a los anuncios que ya no necesitas contador y ahorita se les está revirtiendo? ¿Por qué? Porque descuidaron algún aspecto del RIF y sucede que ahora ya pues se van a hacer acreedores a multas, sanciones, o ya no pueden seguir en el régimen por no haber seguido todas las disposiciones. Muchos, o sea, los dedos de la mano no van a alcanzar para decirte cuántos casos, y todos es por lo mismo. Es que me dijeron que no iba yo a pagar impuestos, sí, pero el hecho de, esa es la mala información que va fluyendo, no por eso no va a pagar, quiere decir que no vas a declarar. Entonces, toda esa información que les fueron transmitiendo hicieron que cayeran en errores, ¿sí? Entonces, desafortunadamente, ya llegan al contador porque, como les dijeron que no necesitaban, llegan cuando ya está la bronca, cuando ya no podemos hacer nada, ¿sí? Ya los pasaron al otro régimen, ¿sí? Han sido muchos. Y quiero retomar algunas cuestiones del CFDI, que sí realmente es un formato, es un llenado. Y en los cursos que me he participado, todos es el mismo problema. No hay materialidad, o sea, oye, ¿tienes control de inventarios? No, no tengo, pues por eso no puedes llenar tu factura. ¿No tienes políticas de compra de factura? No, no tengo. Entonces no es cuestión del CFDI, es cuestión de atrás. Entonces eso también es algo que nos va a heredar esta reforma de 2014. Durante mucho tiempo vivimos una cuestión de que solamente cumple tus impuestos, porque era una cuestión bases totalmente diferentes o cosas totalmente diferentes del fisco, y otra cosa era la contabilidad. Mucha gente se olvidó de la contabilidad como tal, conforme a normas de información financiera. Llega esta reforma y como que no dice, no, es que ahora debes cumplir normas de información financiera. Y es donde todo el mundo se tambaleó. Dices, bueno, es que siempre he hecho mi contabilidad, y lo pongo entre comillas, en base a flujos de efectivo cuando nunca existió, ¿sí? Llévala bien. Entonces ahí es donde todo el mundo empezó a correr, a preocuparse, y los cursos. Se llevaba todo al vapor, sí, ¿no? Entonces, lo que tú decías hace rato. Sí, entonces nos falta la materialidad de las operaciones. Una habla de esta palabra y muchos, o sea, es que no sé qué es eso, explícame. Eso es lo que falta. Por ejemplo, decía, es que no tengo el contrato, sí, pero es algo que siempre por cuestión de lógica teníamos que tener el contrato, no es gran ciencia. Entonces, eso es lo que nos está heredando, que la cuestión de, en cierta parte, retomar la cuestión de la materialidad y la comprobación de todas las operaciones. Sí, muy cierto. Alejandro, ¿tú cómo percibes esto? Como parte de un proceso, como parte de un cambio. Hace rato nos compartías, y pues sí, nunca lo había visto con la óptica que tú lo planteaste, pues también de la frustración que en determinado momento llegaron a sentir cuando llegaban, y pues no, como dicen, los mandaban a la guerra sin fusil. Ahora estamos, creo que fue un poquito el efecto del péndulo, ¿no? Que desde un lado están tratando de llevarlo hasta el otro lado. ¿Tú cómo percibes todo esto? Sí, como lo comentaba hace rato, encuentro un poquito de razón en todo lo que está pasando por parte de la autoridad, motivado por lo que ya comentaba. Pero también, como ya lo había dicho, esta cuestión hace que compliquen mucho más el debido cumplimiento de las presiones fiscales. Ahorita que precisamente estoy muy de acuerdo con lo de la cuenta electrónica, por ejemplo, que a nivel de código solo tenemos un artículo, que es el 28, y de los complementos fiscales el 29 y 29A. Y todo lo demás, ¿sí?, lo deja en reglas misceláneas. Es otro factor que también ha venido a contribuir a que haya un desorden yo llamo que tenemos o vivimos en una verdadera madeja de disposiciones fiscales. Tenemos la ley, hoy la ley prácticamente está de adorno, de presentador, dice un amigo, ¿sí? Tenemos el reglamento, tenemos reglas misceláneas, platicamos hace poco que tenemos hoy criterios no vinculativos, criterios normativos, le queremos pegar tesis y jurisprudencias, se convierte en una madeja muy difícil ya de... Sí, y hablando precisamente de reglas misceláneas, no sé a qué tipo de facultad le podemos llamar a esta, me refiero al 33, fracción unisoge del código, la de publicar anualmente elecciones de carácter general, ¿sí? Entonces, en efecto, es cuando yo digo a veces, ¿no?, una frase que acostumbro decir, que con esta facultad que el código
le da a las autoridades fiscales, concretamente el jefe del SAT, y con esa facultad la gente del SAT, de ser simples mortales, se convierten en seres divinos. Te cambian la jugada de un día para otro. Y efectivamente, ¿sí? Violando el principio de legalidad. Entonces, efectivamente, estoy muy de acuerdo con el doctor Silvino, en el sentido de, con tal de recaudar, de apretar, entonces agarran a todo el mundo, ¿no? Entonces te complican con ese tipo de cuestiones, ¿no? Que a través de reglas te cambian la jugada de un día para otro. Y yo complementaría esto, doctor Alejandro, con el tema de que, aparte de recaudar, yo creo que es justificar el trabajo. No sé si ustedes estén de acuerdo. No sé si estén ustedes de acuerdo. ¿Cuánto se tardan en verificar un domicilio fiscal? 4 horas sentado un señor ahí diciendo que está viendo si esta cabina de radio es o no es domicilio, y está levantando un acta 4 horas, cuando antes era algo de 10 minutos, ¿no? Sí. Entonces, el que le inviertan tanto a ese tipo de cosas, ¿no? El que tengan estadísticas de que pues ahora vamos a cancelar de a no sé cuántos sellos digitales por mes porque necesitas cancelarlos, ¿no? Entonces, el tema es que parece que lo que nos está gobernando es la estadística, lo que nos está gobernando es el problema de las cuestiones hoy tan tecnológicas que, lejos de que sean una herramienta, se han vuelto un fin. Yo creo que es frustrante, ¿no?, el hecho de que vayas a una oficina de gobierno y pidas hacer una aclaración y vas a la ventanilla y hoy vas y en esa ventanilla, no, si usted ya lo hizo por el medio ahí del medio de las aclaraciones del portal, pues ya usted ya ni venga aquí, se le va a contestar ahí. Entonces, antes la gente, por lo menos, como lo decías tú hace un momento, sociológicamente, decías, bueno, ya vi al señor de lentes, al señor gordito, al flaquito, al güero, al moreno, al no sé, y ya por lo menos sé que este es el de la ventanilla 8, que por lo menos me hace caso y sabe cómo va mi trámite. Hoy, el problema es que ni siquiera las personas sabemos dónde están las cosas, y como dices, se han convertido en una especie de dioses, pero de dioses que ni siquiera los podemos ver, porque entonces no sabemos ni quién está resolviendo las cosas, ni con quién se tiene que saber en qué va el trámite. Entonces yo creo, por eso, insisto, es que hoy estamos utilizando las herramientas para mal y no para bien, y lejos de eso, pues estamos rompiendo con el principio elemental de cualquier Estado de Derecho, ¿no?, que es ese principio de legalidad, ¿no? Muy cierto, les propongo que hagamos un ejercicio. En 3 palabras vamos o más bien vamos a decir 3 palabras de lo que pensamos de esta reforma fiscal 2014 a manera de una síntesis, un resumen de lo que hemos estado platicando. Entonces, a ver quién me ayuda. 3 palabras para que podrían marcar la reforma fiscal 2014. Yo lo resumiría en contravención al principio de legalidad. Contravención al principio de legalidad. ¿No? Olvidarnos del principio de legalidad, ¿no? Simplemente eso. Los comprobantes y las verificaciones de comprobantes fiscales no van a verificar los requisitos del 29 y 29A, van a verificar qué cosa, la regla miscelánea, ¿no? Ilegalidad. Así es, entonces van hacia cuestiones de reglas, de disposiciones. Hoy la ley antilavado, las multas que están imponiendo la ley antilavado, no van en relación al 52, 53, 54 de la ley federal la ley antilavado, vamos, sino que va en relación a la regla, va en relación, ya ni siquiera es la regla, ahora hay, aparte de la regla, hay otros anexos de las reglas que entonces complementan la regla, y bueno, como decía el doctor Alejandro, pues eso es un galamatías espantoso, que una persona, con todo respeto, un profesionista, un profesor, un médico, un veterinario, una ferretería, no se va a poner a estar viendo esto, ¿no? Yo creo que el problema que tenemos con el fondo del asunto es un control político para la ciudadanía, ¿no? Ok, entonces, ilegalidad. Nos quedamos con ilegalidad básicamente. Rosy. Yo, complejidad. Complejidad. Además, fiscalización y la presunción de no inocencia. Ok, ilegalidad nuevamente, ¿no? Sí, muy cierto. Yo algo parecido como los tratamientos para el cáncer, ¿no? Con tal de matar a los buenos, están matando a los... Con tal de matar a los malos, están matando a los buenos. Aventar una bomba atómica para matar una cucaracha. Exactamente. Y pegarle a no solo a cucarachas, sino a todos los demás. Sí, claro. ¿No? Entonces, con tal de matar a los malos, están matando a los buenos. Sí, efectivamente. Bueno, pues creo que hay mucho más para reflexionar, para ahondar, pero bueno, pues me gustaría pasar a otro tema y invitarles a que nos platicaran a todos nosotros. Bueno, ya vimos de dónde venimos, ¿no? Ahora, ¿a dónde vamos? ¿Qué podemos esperar? Y vamos a dividirlo como que en 2 partes. 1,
¿Qué podríamos esperar en este sprint, en esta recta final de esta administración? ¿Qué le queda por hacer? ¿Qué podría hacer? Por supuesto, pues van a tratar, yo siento, de aterrizar o de materializar lo que tú decías, lo que iniciaron en 2014. Por ahí, hace un par de meses, un amigo me platicó que básicamente van a tratar de quintuplicar el número de revisiones, de detenciones por materias de delitos fiscales en lo que resta del sexenio. Pero, ¿qué es lo que ustedes vislumbran? ¿Cómo creen que cierre en materia fiscal esta administración? En lo particular creo que va a haber, normalmente, siempre que hay elecciones, de lo poco o mucho que pudiera yo platicar al respecto de lo que he visto, siempre que hay elecciones, como que el semestre de las elecciones baja mucho la presencia fiscal. No diríamos fiscalización, diríamos recaudación, fiscalización, ahora estas novedosas facultades de gestión, etcétera, ¿no? La presencia fiscal abarca todo eso, ¿no? Entonces, yo diría que normalmente a finales de sexenio como que la presencia fiscal disminuye. Espero no equivocarme, sin embargo, yo creo que este sexenio va a ser totalmente anormal. Atípico. Y lejos de que exista esa posibilidad, pues va a representar como si no sucediera nada, es decir, como si no hubiera elecciones, y van a seguir actuando, vaya, en las metas estadísticas que estoy platicando, que habíamos comentado previamente, en las metas estadísticas pues que tengan ahí fijadas, ¿no? Independientemente de la cuestión pues política, ¿no? Yo creo que ahí va a ser una insistencia en ese sentido, y que bueno, pues eso va a repercutir en muchas de las consecuencias, incluso hasta políticas, porque pongámonos a pensar de las empresas proveedoras de campañas políticas a los partidos políticos, pues imagínate que les cancelen los sellos digitales. Entonces, pues cómo van a proveerlos de las playeras y de las tales y cuales que dan, ¿no? Entonces, ese es el problema, ¿no? Que hemos dejado mucho el principio de legalidad, y por eso hoy el tema es que hay una división entre ese principio de legalidad y esto que estás comentando de la proporcionalidad, de matar mosquitos a cañonazos, ¿no? Precisamente eso, ¿no? Hay una línea que luego se vuelve arbitrariedad, ¿no? Entonces, hoy estamos muy pegados a esa rayita, y creo que eso es lo más lamentable en esa parte. Y en la otra, yo creo que hoy uno de los papeles más importantes que tiene el Poder Judicial es precisamente que se respete ese principio de legalidad. Yo creo que este sexenio o mejor dicho, esta falta, estos 6, 8 meses que faltan, pues yo creo que van a ser indispensables para que hoy, con esa carga política que tiene la Suprema Corte, por ejemplo, con el tema de la Ley de Seguridad Interior y todo lo que viene alrededor de esto, pues representa que sea como que la única, diríamos, la única que va a salvar a la ciudadanía, que se respete el principio de legalidad, que es lo único que estamos pidiéndole al Poder Judicial, y que creo que hoy la carga la tiene, sobre todo la credibilidad de las instituciones tiene que ver hoy con el Poder Judicial. Lamentablemente el presidente, cuando aprobó la Ley de Seguridad Interior, pues lo que dijo es, bueno, pues yo me acataré a lo que diga el Poder Judicial. Bueno, pues si el consenso democrático dice no creas esta ley, pues cómo es posible que la estés aprobando, ¿no? Y la eches a andar. Y bueno, pues ya lo que diga el Poder Judicial. Entonces, ¿qué está pasando? Pues que hoy el Poder Judicial es la última palabra, y esperemos que así como ha visto muchos, o se han presentado muchos casos interesantes respecto a las resoluciones del Poder Judicial, pues hoy es como que el momento que tenemos la esperanza todos de que el Poder Judicial hoy efectivamente haga su papel. ¿No? Ojalá cumpla con las exigencias del momento histórico que pues se le demanda, ¿no? Sí. Bueno, ahorita, como realmente sí es un año electoral, yo cuando estaba preparándome para el programa, yo estaba escribiendo las ideas. Dije, pues no, es que no espero así realmente, desde mi perspectiva de contador, nada. O sea, nos van a seguir un montón de reglas para poder definir algunas cuestiones, porque las leyes no nos las van a cambiar, ¿sí? Van a haber revisiones, que sí los auditores tienen que cumplir sus metas, pero no van a revisar a los que deben de revisar, van a revisar a otros, como decía el doctor Alejandro, pues a los buenos, ¿no? Y van a cumplir. O sea, me han tocado revisiones que realmente las empresas están bien con todo, y de plano les dicen, es que no te puedes ir en blanco, tienes que pagar algo. Bueno, es una frase típica, ¿no? No te puedes ir en blanco. Sí, entonces ahorita se va a hablar más de estas cuestiones, pero realmente, o sea, a partir de ser precisamente año electoral,
No espero grandes así cambios, no, nada más nos van a tosicar con un montón de reglas misceláneas y ahí se va. Sí, lo cual nos complica a nosotros los contadores porque tenemos que cumplir y a lo mejor tenemos que dejar de cumplir a otras cuestiones más importantes por cuestiones de formas o algo que tenemos que hacer y también a los contribuyentes. Sí, Alejandro. Sí, ojalá me equivoque, pero efectivamente, no obstante de que es un año electoral, considero este año algo especial, porque como comentaba hace rato, yo creo que en este año van a cristalizar, van a concretar la reforma fiscal 2014. ¿Sí? Y lo estamos mirando, aquí está, al analizar un poquito la ley de ingresos, vemos un incremento, sobre todo en los accesorios, que llama mucho la atención. Sí. Entonces todo apunta. Acá han perfeccionado, si nos damos cuenta, lo que es el de la revisión electrónica, que es el 53B, que nace se incorpora al código en el 2014, nace con una serie de deficiencias. ¿Sí? Lo reforman en el 2016, lo perfeccionan en el 2017, tenía ciertos errores que el Poder Judicial califica como tales. Entonces esta gente se perfecciona, se va perfeccionando, han perfeccionado. Va mutando el virus. Claro. Entonces, bueno, no tendría sentido perfeccionar este artículo y finalmente no llevarlo. Entonces, el último año para llevarlo a la práctica que tiene la administración actual. ¿Sí? Entonces, ojalá me equivoque, pero yo creo que en este año, no obstante que es electoral, sí se va a intensificar Han preparado el terreno. Desde 2014 hasta esta instancia, han estado preparando el terreno, lo han perfeccionado. Y se incrementan los accesorios, como bien lo comentas, sí, doctor Alejandro. Sí, aquí lo podemos ver. Fíjate que dentro de los accesorios, habría que ver también el rubro de los aprovechamientos, ¿no? Porque, por ejemplo, en los aprovechamientos estarían las multas administrativas. De forma, sí, así es. Y las multas administrativas pues son las que provienen de la ley antilavado. Hoy vemos que iniciaron este año que ha terminado, iniciaron los primeros requerimientos, revisiones, procedimientos, ¿no? Para verificar el cumplimiento de las obligaciones de la ley antilavado. Y resulta que las multas, pues bueno, ustedes mejor que yo lo saben, son una verdadera aberración, ¿no? Son unas cantidades irrisorias, absurdas, ridículas. Y bueno, pues es precisamente una forma de justificar esta situación, cuando habría que analizar constitucionalmente si el Servicio de Administración Tributaria, que es un órgano que administra contribuciones, pues ¿qué anda haciendo? Revisando la ley del SAT, revisando la ley antilavado y verificando ese tipo de cosas que son disposiciones meramente administrativas. Pero bueno, ya se lo cargaron, por así decirlo, con el reglamento del interior del SAT, pues ya se lo cargaron al SAT, una función que no es propiamente de administrar contribuciones. Y bueno, hoy está imponiendo multas excesivas y bueno, pues me imagino algo de lo que tú estás comentando. Sí, por ejemplo, los accesorios de 2017 eran 26.413 millones de pesos. Ahora aparece 31.718. Es decir, pasa de 26 a 31. Podemos estar hablando de ¿qué? De un 20-30% más o menos. Wow. En el incremento de los accesorios. Nos quedan escasos 20 minutos. Yo les quiero pedir que hagamos un ejercicio de imaginación y supongamos que tenemos aquí con nosotros al próximo presidente de México y está muy abierto. ¿Qué le propondríamos? ¿Cuáles son los retos que en materia fiscal tiene la próxima administración? Si tuviéramos aquí, independientemente del partido, independientemente de quién vaya a quedar, ¿qué es lo que le podríamos decir o lo que le deberíamos decir? ¿Cuáles son los retos que va a tener la próxima administración en base, bueno, pues principalmente a lo que hemos estado platicando? Pues yo creo que se resumiría a un derecho fiscal democrático. Y ese fiscal democrático. Y ese es el gran problema que tenemos, ¿no? Una falta de... La democracia en este país se encuentra en los juicios de amparo. Es decir, todo lo que los ciudadanos de a pie queremos decir en una instancia legislativa, lo acabamos diciendo en un juicio de amparo, diciendo que se violó tal y cual disposición. Lo cual es lamentable que la democracia sea toro pasado, ¿no? Entonces... Los superjueces, ¿no? Sí, así es. Entonces, el gobierno de los superjueces. Y eso se resume a que ese derecho fiscal democrático pues sea más participativo, exista una democracia más participativa, en la cual tengamos la oportunidad de que efectivamente exista la posibilidad de participar en esas decisiones, de crear tantas disposiciones legales, tantas disposiciones que al final
como bien lo comentaba ahorita que entrábamos, estaba el doctor Celorio, pues estaba comentando ahí el tema de las inversiones extranjeras y la fiscalización de las inversiones extranjeras, ¿no? Lo que más o menos alcanzamos a oír, pues es precisamente eso, ¿no? El problema es que hoy, como decía Rosy, pues estamos fiscalizando a los de siempre y el inconveniente que hay es que necesitamos un sistema pues totalmente distinto, ¿no? Yo creo que uno de los grandes problemas que tuvimos en este sexenio es que se cambiaron todas las leyes y solamente faltó cambiar la Constitución. Fue lo único que no se cambió y bueno, falta que llegue el 5 de febrero, ¿no? Porque todavía no podemos cantar victoria. Pero al final del camino todo se cambió, se ha creado, por ejemplo, un Tribunal de Justicia Administrativa que se ha vuelto súper gigante, obeso, con una de competencias enormes, ¿no? Entonces, a lo que voy es que tuviéramos un poquito de mayor participación en que pues no puede brincarse un régimen de incorporación a un régimen general de ley. O sea, eso es absurdo, eso viola el principio de igualdad jurídica, lo repito, desde lo más elemental. El que el impuesto sobre alimentos no básicos y el tema de las bebidas refrescantes, desde luego que es una cuestión demagógica y no está recaudando para que nos veamos más esbeltos ni para un tema de derecho a la salud, sino que se trata de una imposición de la OMC, para efectos de una recaudación en el rubro de los alimentos, que desde luego es totalmente inconstitucional, pero que bueno, ahí se quedó esa disposición y hoy es recaudatoria más que destinada al derecho a la salud. Y entonces, así como esto, ¿no? El tema de los comprobantes fiscales, la contabilidad electrónica, que es una fiscalización que nosotros aquí en Puebla la vemos como una cuestión, pues diríamos, de buena fe, basada en una fiscalización de la autoridad, pero bueno, si los datos del INE aparecen en Tepito, pues ¿qué puede pasar de la contabilidad electrónica, ¿no? Entonces, también es un riesgo el tener ese tipo de medidas tan transparentes para cualquier empresa y que pues no sepamos ni siquiera quién es el dedo que abre la puerta o es un archivo, observa, ¿no? Así es. Entonces, nunca sabemos ni quién lo va a ver, ¿no? El problema es ni quién lo va a ver. No lo decimos por los servidores públicos, lo decimos por todo, ¿no? Por todo lo que hoy se está viendo en este país y que queda muy claro y a mí me queda muy claro que la seguridad pública no se combate con mayor represión y mayores militares. La seguridad pública se puede combatir con el derecho fiscal, pero pues no tenemos acceso a esos medios para poderlo entablar y bueno, pues es más fácil vivir en un negocio en la clandestinidad que tratar de poner un negocio. No lo vemos para la materia fiscal, simplemente abre una cortina y ya llegó la licencia de no sé quién y la autorización de los bomberos y la autorización de tal y cual, pues mejor dejo mi banqueta, mi negocio y a ver cómo me va, ¿no? Entonces el tema pues tiene que ver mucho con un derecho fiscal democrático, ¿no? Sí, efectivamente. Rosy. Yo, bueno, aquí tengo varias ideas. Una cuestión es que también, bueno, aunque parece un poco de utopía, acabar con todas las malas prácticas, pero de verdad, ¿sí? Porque, gran reto, ¿eh? Sí, es un gran reto. Sí, por ejemplo, tengo aquí la outsourcing. O sea, ni siquiera sabemos qué es un outsourcing para efectos fiscales. O sea, tenemos la ley fiscal no me la define tal como es. Tengo una definición en materia laboral, otra en seguro social, otra para efectos del ISR, y eso también me complica porque muchos dicen, bueno, ¿soy o no soy? Entonces, bueno, hay que definir outsourcing, acabar con las malas prácticas, pero así de verdad. Pero también dice, una cuestión es que nos limitaron las deducciones con la reforma de 2014. Yo por el contrario, o sea, yo metería más deducciones porque están grabando utilidades fiscales que no son las reales. Yo puedo tener una pérdida contable y tener utilidad fiscal. Entonces, eso no hace que no haya un crecimiento en las empresas. Entonces, realmente que me permita haber reducciones, porque mientras existan esto, probablemente va a haber personas que vendan las facturas y que busquen cualquier otro medio para meter deducciones autorizadas, que sabemos que no lo son, pero porque no me permiten hacer todas las demás. ¿Sí? Entonces, eso tendría que haber hecho. Lo de los RIF, aunque aparentemente son un régimen fácil, que así nos los vendieron, realmente fue más complicado. Entonces, yo tendría que regresar los repecos, o sea, no tanto como los repecos, sino que también les permitan facturar, porque era algo que tenían ese problema que no podían facturar y eso no hacía no deducible, sino que hacerlo como una cuestión del contribuyente bebé, como decía el doctor Silvino, o sea, el contribuyente bebé, va uno creciendo poco a poco, pero realmente porque yo he visto RIF, dicen, ay, no, está tan complicado, esto mejor
estoy en informalidad y olvídense de que yo declare, simplemente no deposito y ya, entonces eso se les hace tan complicado que realmente deberían de poner un sistema más fácil, un régimen más fácil y que vaya creciendo poco a poco, ¿sí? ¿Qué más? Y bueno, abarcar a todos los contribuyentes también está muy difícil, pero es que si hacemos todos los demás, realmente sí habría contribuyentes que sí, eso es bueno, voy a pagar impuestos, una cuota fija, o el sistema que quieran, pero que sí abarquen a más contribuyentes, que ese es el gran reto, aumentar la base contributiva, sí, la base de contribuyentes, porque seguimos siendo los mismos, o sea, vayan a, por ejemplo, a solo decían, Tepito, ¿cuántos van a declarar? No declaran, ¿sí? ¿Cuántos? O sea, la señora sí tiene un trabajo digno, bueno, decente, que es está vendiendo memelitas en la esquina, pero yo seguro que no contribuye, ¿sí? Entonces eso va a hacer que también se mueva la economía del país. Bueno, eso es desde mi punto de vista. Sí, son realmente muchos retos que realmente yo creo que un sexenio no nos alcanzaría, pero sí sentaría las bases. Claro. Una directriz, ¿no? Abordando estos puntos. Alejandro, si tuvieras aquí al próximo presidente de México y tuvieras una charla con él respecto de los retos fiscales o de los puntos que debería abordar, ¿qué le dirías? Correcto. Aquí hay dos cosas importantes. Primero, es excelente la idea del doctor Silvino acerca de una política fiscal democrática. Desgraciadamente, desde hace muchos años leí una frase que me llamó mucho la atención, que decía, no hay en el mundo una ley justa, ni habrá una ley justa fiscal. ¿Sí? Hay una anécdota que se cuenta que a finales de los 50 llega el secretario de Hacienda con el presidente de la República de aquel entonces. Oiga, señor presidente, si seguimos consiguiendo amparos en materia fiscal, va a llegar el momento que nadie va a pagar impuestos en este país, porque todas las leyes por donde ¿sí? van en contra de la Constitución, entonces el amparo, nos imaginamos, nadie pagaría impuestos en este país, ¿de qué vamos a vivir? Entonces todos los impuestos de alguna manera, los de ahorita y los que vengan, de alguna manera van a violentar la Constitución. Eso no sería posible, no sería dable declararlos anticonstitucionales, ¿sí? Eso explica por qué prácticamente el amparo fiscal en los últimos 15 años ya no tiene la eficacia que uno quisiera. Ahora bien, por otro lado, una política fiscal, yo creo que nuestros gobernantes actuales la confunden con únicamente para efectos recaudatorios, y no. Si nosotros analizamos el artículo 31 de la Ley Orgánica Federal, es decir, las atribuciones y facultades que esta ley le concede a la Secretaría de Hacienda, son 30 y tantas fracciones. Una política fiscal bien dirigida es promover el empleo, el bienestar de la población, ¿sí? Y están confundiendo con aspectos meramente recaudatorios. Un ejemplo muy sencillo, con la fracción 30 del artículo 28. Están, con tal de recaudar más, es decir, me refiero a los ingresos exentos, que ya no puedes deducir todos, sino solo X porcentaje, de alguna manera están orientando la inversión. Si bien un empresario quiere invertir y se entera de esto, mejor me voy a Costa Rica, ya me permiten deducir todo. Exacto. Y ya aquí no. Entonces, con tal de recaudar, están ahuyentando la inversión. Es decir, vamos a utilizar las facultades que tienen ustedes, o que tiene usted, nuevo presidente, de diseñar una política fiscal donde, entre otras cosas, se busque el bienestar social. No me quite impuestos, no. Y además que los impuestos que estamos pagando se vean, que eso también contribuye a que no paguemos impuestos. ¿Para qué pago impuestos si lo van a robar? ¿Para qué pago impuestos si no hay seguridad? Sí, la percepción. Aquí afuera no hay luz, aquí afuera está oscura, los baches. Entonces, que el impuesto realmente se vea que está trabajando. O sea, no te voy a pedir que me quites impuestos, sino te pago impuestos, pero devuélveme, ¿sí? Que haya una reversión de mis impuestos que me reflejen para mí y para la sociedad un bienestar. ¿Sí? Ahora, por otro lado, si vemos un poquito, cuando aparece el RIF, en el 2014, la propuesta del Ejecutivo únicamente durara 6 años. Dijo la Cámara de Senadores, no, lo dejo para 10 años. O sea, estaban previendo que por lo menos sería para su sexenio. ¿Sí? Ahora, gane el quien gane, se va a llegar de otro grupo de asesores. Todos los asesores que implantaron o que de alguna manera asesoraron por el 2014 ya no van a estar.
van a llegar otros, y yo creo que si este grupo viene mucho más preparado, viene con una conciencia más abierta, una conciencia social, lo primero que va a hacer, va a regresar a los repecos y va a regresar a los intermedios. Así es. ¿Sí? Dice, lo que hizo estos señores no checan. ¿Sí? Entonces vamos a... Estoy seguro, casi seguro que van a regresar a los intermedios, inclusive hasta los repecos. Y fíjate lo que comentas, para terminar de lo que comentó el ejemplo del amparo contra leyes, pues el problema de esto es que genera más corrupción. Ah, no, claro, Porque claro. si claro, se declaran sí. inconstitucionales muchas de las instituciones legales, Sí. no estaríamos hablando de operaciones inexistentes. Exactamente. Porque si se declarara, por ejemplo, la suspensión del acto reclamado cuando te cancelan el sello digital, no estaría la gente buscando en Hacienda a ver quién es el que le va a hacer el favor de verificar el domicilio fiscal Claro. con una Sí, lana. sí. Entonces, el tema es Se revierte. que Genera más genera, problemas. claro. Una cosa Bueno, lleva se a le la otra. revierte al Estado, Sí, Sí, ¿no? claro. Es un mal que genera más mal. Sí, por supuesto. También quiero agregar Claro, algo, claro. que también nos hace falta a nosotros como mexicanos educación tributaria y financiera. Fíjate que algo así yo estaba pensando, un civismo fiscal. Exacto. O sea, que lo pongan estábamos viendo... Desde la primaria. Desde la primaria, o sea, mediante juegos, dinámicas, dices, bueno, esta generación, bueno, ya estamos así, ¿no? Pero las que vienen, Sí, hay que oye, pensar. oye, es que sí debo contribuir al Estado, pero obviamente, pues, como decía el doctor, bueno, que se reflejen mis impuestos, pero porque la gente no quiere contribuir, dice, no, es que yo no quiero ver nada con el fisco, pero sí tener una cuestión en la materia de civismo, una educación tributaria. Bueno, ya no hay civismo, tristemente No. ya no hay civismo en las primarias. Eso también es otro y, problema. y se vio y se está viendo generacionalmente ya el Claro. impacto, ¿no? Ahora nadie te da el paso, te mientan la madre por cualquier cosita, porque se inventaron la materia de civismo. Y justamente coincido contigo porque ahorita que los escuchaba yo estaba reflexionando justamente lo que está diciendo, un civismo fiscal, Exacto. pero integral, porque el fenómeno de la fiscalidad pues tiene muchas aristas, tiene muchos puntos de vista, tiene muchos actores, está el legislador, el administrador, el juzgador, el asesor, el académico, el investigador, el contador, y por supuesto el contribuyente. Entonces, un civismo fiscal integral, Exacto. no solo la conciencia de debo contribuir, ok, bueno, debo contribuir, pero también debo estar pendiente de que se respete la legalidad, de que no se cometan los errores que estamos viviendo, ¿no? Así es, sí, que sea integral, o sea, no nada más como ciudadanos, sino también por parte del gobierno, que ellos también, sí, hace falta mucho de eso, Claro, definitivamente. Perdón, me faltó otra cosa muy importante que comentar, que también una buena política fiscal va dirigida a contrarrestar tanta contaminación. ¿Sí? El mundo se está acabando de tanta contaminación. Existen los impuestos ecológicos, los impuestos verdes. Tiene años, aquí yo lo puse con verde, tiene años que la ley de ingresos aparece impuestos ecológicos. No hay nada. Ups, Entonces, ¿para qué lo pones aquí si no viene nada? exacto. Claro, hay un formato que tiene que cumplir, pero aquí está. Ya tiene años, tendrá unos 7, 8 años, que aparecen ingresos, impuestos ecológicos. Y no viene ni siquiera cero, no viene nada. Entonces urge no solo, entre otras cosas, no solo en la recaudación, sino poner atención en las cuestiones ecológicas. Claro. Que es desastroso, se habla de, no sé, que se da la contaminación, finalmente ya lo estamos mirando, el cambio climático. Así Claro, es. sí, muy cierto. Tenemos 3, 4 minutos. Les quiero pedir una conclusión, sus impresiones finales, antes de despedirnos. Pues realmente todo este tipo de pláticas nos va haciendo reflexionar, porque realmente ahorita fueron surgiendo más ideas. Y sí, pues realmente estamos en una cuestión de estado de que no, al menos no hay certidumbre jurídica, nos están matando con reglas, y pues bueno, pues vamos a esperar si que el siguiente sexenio sea no mejor, pero menos peor que ahorita. Menos peor, ya es ganancia, imagínate, ¿dónde hemos querido? Silvino. Pues yo creo que un momento de crisis también es un momento de oportunidades, claro. ¿no? Y entonces la oportunidad la tenemos en apelar, por ejemplo, los profesores, ¿no? De los cuales me incluyo, pues que le demos mayor importancia al principio de legalidad. El principio de legalidad tributaria es muy amplio, ¿no? Es desde la interpretación de la norma hasta la aplicación en el sentido de la norma vigente, la aplicación retroactiva, cuándo sí, cuándo no, cómo interpretar la disposición legal,
el resultado estricto, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que desde el punto de vista académico tendríamos que pensar más en una cuestión de que en este tiempo que existe tantos aristas, tanta crisis, ¿no? Es una oportunidad para que por lo menos los que estamos enfrente de un grupo tratemos de darle la mayor, importancia a lo que es el principio de legalidad tributaria, ¿no? Y la mayor importancia a la profesión que estamos llevando a cabo. Desde el punto de vista de un profesionista, de un asesor, de quien está defendiendo a un contribuyente, etcétera, pues yo creo que también es la oportunidad de acusar un poquito de mayor presencia en los organismos internacionales, de lo que se esté viendo que en México está sucediendo y que pues existe aquí una crisis enorme en el derecho fiscal, y que bueno, pues pensemos en la defensa un poquito más, pues de una forma seria sobre todo las personas a las que de alguna manera se les asesora, ¿no? Y desde el punto de vista del ciudadano, pues que pensemos que las elecciones no es nada más ir un día y ya se olvidó, o que pues ese día creo que juega la selección de México y creo que es mejor la botana que botana manta voto, ¿no? Y entonces no, al contrario, ¿no? También creo que no es viable que vayamos a votar y anular el voto. Tenemos que votar por alguien, tenemos que votar cruzado, tenemos que votar por un presidente, el que queramos, y votar por la oposición en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. Tenemos que hacerlo así. Es una obligación que tenemos que llevar a cabo, que tenemos que ejercer, más que un derecho. Yo creo que es una obligación por nosotros, por lo que nos pueda pasar dentro de un breve tiempo y lo que le pueda pasar a las generaciones que siguen, ¿no? Porque finalmente ellas son las que nos van a cobijar, y bueno, pues si no estamos preparándolos para que nos cobijen, no sé qué es lo que definitivamente estamos viendo un momento histórico que demanda de cada uno de nosotros, de esta generación, pues que estemos a la altura de las circunstancias. Alejandro, tenemos muy poco tiempo. ¿Cuáles son tus conclusiones de esta plática? Sí, esperemos que el equipo que llegue con el nuevo presidente sea ya con un plan más sano, ¿sí? Es cierto, tal vez recaudar, pero aplicarlo realmente al gasto público, ¿sí? Porque, bueno, como lo comentaba, vemos que es común encontrar, ¿para qué pago impuestos? Se lo van a robar. No veo mis impuestos en la calle. Y además, no veo mis impuestos y veo diario escándalos. Bueno, ¿no? claro, escándalos, escándalo, todos los días está saliendo un escándalo relacionado con impuestos, ¿no? O sea, el mayor consumidor de facturas apócrifas, pues resulta que es el Estado, ¿no? Entonces, el nuevo presidente debe de, bueno, como deseo, como a una petición a los Santos Reyes, pues que se llegue de un grupo de gentes expertas, pero además con cierto sentido social y humano, donde no se trata nada más de recaudar por recaudar, afectando, con tal de atacar a los malos, afecta a los buenos. Los daños colaterales, ¿no? Sí. Pues el tiempo se nos está acabando. Yo les agradezco mucho que pues nos hayan acompañado en este programa, a nuestros amigos pues que nos hayan hecho o hayan tenido el favor de acompañarnos. Les agradezco muchísimo, y como les decía al principio, bueno, pues también estamos haciendo historia porque ese es el primer programa con estas nuevas tecnologías a las cuales, bueno, pues nos estamos sumando. Y bueno, también desearles lo mejor para este año. Muchas gracias, y espero que hagamos este tipo de ejercicios más seguido. De hecho, en los saludos están pidiendo segunda parte del programa, ¿eh? Pues hay que hacerlo. Muchísimas gracias, porque me están viendo que decimos bastantes saludos. Y uno de los comentarios dijo que hagan la segunda parte, está buenísimo el programa. Perfecto, pues ¿qué les parece si lo hacemos la otra semana? Sí, los comprometo de una vez. Con todo gusto. ¿Sí? Correcto, me parece bien. Ok, bueno, pues entonces ahí está la segunda parte el próximo miércoles para concluir, ahondar un poquito más sobre estos temas. Y bueno, pues es tiempo de despedirnos, amigos, muchas gracias. Les invitamos a que nos vean con sus gafas de realidad virtual. Será tanto como tenerlos aquí en la mesa. Muchas gracias, que Dios los bendiga, sigan en compañía de Argos Cursa. Muchas gracias. Gracias.